En primer lugar, muchas gracias, Fiorella, por la invitación a tu espacio. Mi nombre es José Antonio Maticorena, soy secretario de organización de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú. Soy también fundador del Sindicato Nacional de Trabajadores eh, del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, hoy programa Guarmiñán. Actualmente ocupo en ese sindicato también la Secretaría de Organización. Muchas gracias, José Antonio. Coméntanos desde tu perspectiva, ¿cómo concibes al diálogo social? El diálogo social es una herramienta muy, pero muy valiosa para los trabajadores, que le hemos conseguido en base a luchas y está normado incluso, sirve para que nosotros podamos conseguir cosas que tal vez no la podamos conseguir con el trato directo con los empleadores o mediante otra acción, ¿no? El diálogo social se aplica en distintas instancias a nivel empleador con trabajadores o gremios de trabajadores, en este caso sindicatos, o a nivel también estatal tripartito, donde participan no solo los trabajadores, también los empleadores y también el Estado, ¿no? Y esto incluso está normado internacionalmente. Ujú. Estamos hablando de espacios como comités, como consejos nacionales. ¿En cuáles tú participas actualmente? Mira, yo actualmente en la entidad donde trabajo, Programa Guarmiñán, soy miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este es mi segundo periodo eh, y también a la vez soy titular del el Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de Lima Metropolitana y soy alterno del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el CONSAT. De acuerdo. Y estas experiencias que tienes en el diálogo social, ¿cuáles tú podrías señalar que han sido las más enriquecedoras o las más frustrantes que podrías compartir con nosotros? Como dije en un principio, mediante el diálogo social podemos los trabajadores conseguir muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en la entidad, en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, nosotros hemos podido implementar algunas cosas que han sido beneficiosas para los trabajadores. Actualmente incluso estamos en la lucha por que se le brinden sillas ergonómicas, ¿no? Que es algo que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo lo ve. Es algo que está contemplado en la norma de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Pero esa es una lucha que se hace interna a nivel comité de seguridad, a nivel de cada entidad, a nivel de cada comité de seguridad y salud en el trabajo. Pero hay normas mayores como la propia legislación de seguridad y salud en el trabajo, que es un espacio de diálogo social, que se trabajan a nivel del CORSAT, Lima Metropolitana en este caso, o el CONSAT, ¿no? Desde el CORSAT, Lima Metropolitana, por ejemplo, eh, presentamos una iniciativa para modificar la ley de seguridad y salud en el trabajo porque la ley de seguridad y salud en el trabajo no contempla actualmente aquellas microempresas que tienen 5 o menos trabajadores, ¿no? Entonces nosotros desde el CORSAT Lima Metropolitana hemos eh, presentado una iniciativa para modificarla y que aquellas empresas, entidades que tengan menos de 5 trabajadores puedan tener, aunque sea un representante que pueda ser la voz de los trabajadores ante su empleador. Perfecto. ¿Cuál en este contexto actual sabemos que hay un gremio de transportistas, ¿no? Que están preveyendo eh, una movilización, ¿no? Que creo que estaba prevista para el 26 de Ujú. agosto. Así es. Esta movilización ya se ha suspendido. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu lectura al respecto? Considero que ahí también hubo diálogo social, ¿no? Ujú. Porque participó el gobierno mediante el ministro y participaron los trabajadores mediante sus dirigentes, ¿no? Los cuales llegaron a un acuerdo y fue por eso que suspendieron la medida de protesta de los transportistas, que por cierto es válida, ¿no? Porque el hecho que el gobierno implemente algunas medidas como por ejemplo la que ha dicho el ministro Rey de disminuir las multas que les han puesto a los transportistas,
no quita el peligro que viven día a día respecto a la delincuencia, ¿no? Entonces ahí también el gobierno tiene que actuar de otra manera, no solo un paliativo por las multas, sino actuar en contra de la delincuencia y desarrollar un plan de inteligencia mucho más profundo, ¿no? Ok, entonces desde tu lectura este es un primer paso, pero que no soluciona el problema de fondo todavía. Es un primer paso, sí, Ujú, ¿no? Y el problema de fondo de los transportistas no solo es combustible, no solo es repuestos, el problema que hoy es más álgido para ellos, creo yo, que es la delincuencia, ¿no? Que están matando a sus propios compañeros. Hay empresas que están dejando de funcionar por el temor de que maten a más transportistas, a más choferes, ¿no? ujú. Y eso es preocupante porque la delincuencia lamentablemente se la ha ensañado contra ellos, pero diariamente vemos que mueren también el bodeguero que también es extorsionado o el comerciante de la esquina que le piden cupo. O sea, el gobierno tiene que poner mano dura en esto. De acuerdo. Desde tu punto de vista, hablando de diálogo social, ¿cuáles crees que son las habilidades que debe tener un líder sindical en esta materia? Las principales habilidades que creo debe tener un líder sindical es, primero, comunicar, saber comunicar la idea o el planteamiento que defiende. Y el segundo, tiene que tener habilidades para negociar. En el diálogo social se negocia también, ¿no? Pero entendamos la palabra el negociar en un buen sentido, ¿no? O sea, yo negocio para obtener algo para mis afiliados, para los trabajadores. Entonces, el empleador o el Estado no siempre te da lo que tú pides. Ujú, Entonces, ahí tú, con tus habilidades, con tu capacidad, tienes que demostrarle al Estado que sí es posible que te dé lo que tú le estás pidiendo, o al menos algo de lo que tú le estás pidiendo. ujú, Yo recuerdo cuando yo empezaba en el mundo sindical, un antiguo dirigente y amigo me dijo, ¿no? El que pide poco es un loco. Y, y verdad, si tú pides 10 soles, el gobierno te va a querer dar 50 centavos, ¿no? Así tu necesidad real sea 10 soles, ¿no? Jamás te va a dar 10 soles el gobierno. Y no solo en este caso el gobierno, sino el empleador, ¿no? El trabajador tiene que emplear muchas estrategias para poder mejorar su condición mediante el diálogo social, mediante la negociación colectiva en el caso de los trabajadores sindicalizados, mediante los espacios de diálogo social que se tienen con el gobierno. Ya mencioné el CONSAT, el CORSAT, el Consejo Nacional de trabajo. Trabajo, por ejemplo, que ahora, luego del mensaje de la presidenta el 28 de julio, que dijo que iba a aumentar el sueldo mínimo a 1.300, que todavía no se da, ya pasó un mes y todavía no se da. ¿Y por qué no se da? Porque los empresarios se han puesto en contra, ¿no? Entonces el gobierno salió y dijo, no, va a ser en dos tramos. O sea, lo que dijo la presidenta ahora lo han cambiado y supuestamente va a ser en dos tramos. Pero ahí los trabajadores o nuestros dirigentes que participan en el Consejo Nacional de Trabajo tienen que emplear estrategias para poder defender los 1.300. Ojo, tenemos que tener en cuenta también que el mismo ministro de Trabajo ha dicho que subiendo el sueldo mínimo a 1.300, recién estaríamos equiparándolo con el año 2022. O sea, tendríamos un desfase de inflación de 4 años, y no se sabe cuándo volverán a subir el sueldo mínimo. Ujú. Dentro de estas estrategias y habilidades que mencionas, ¿cuáles son las que tú dirías son las más importantes que debe desarrollar un líder o lideresa sindical? Saber concertar, Ujú, saber conversar, saber sentarse en una mesa y poder defender sus ideas, ¿no? Defender sus ideas, pero principalmente concertar, saber en qué momento tiene que aflojar también, porque esto es una negociación, ¿no? Es una ujú, negociación y en una negociación eh, todos tenemos que sentirnos que hemos sido ganadores, que hemos sido ganadores. claro. Otra de las habilidades que yo he escuchado que son importantes también es el escucha activa, por ejemplo, escuchar a la otra parte, a
quizá no estar de acuerdo en el 100%, pero sí tratar de acercarse y también tener data, ¿no? Si Así es. hablamos de temas económicos, que en las negociaciones por lo general hablamos de temas económicos y de condiciones laborales, también es importante tener este respaldo de números, ¿no? En definitivo, el dirigente sindical tiene que prepararse. Tiene que manejar información, tiene que manejar data, tiene que manejar estadísticas, tiene que manejar información económica, ¿no? Para Ujú. poder defender, porque si no, los técnicos del empleador o los técnicos del Estado, en este caso, nos van a avasallar, ¿no? Por eso nosotros tenemos que prepararnos constantemente, constantemente y manejar leyes. Manejar leyes es muy importante, el manejo de la legislación para poder, cuando el gobierno nos diga no, no se puede, decirle no, sí, la ley permite. Aquí Ujú. está, la ley permite. Entonces no estamos saliéndonos del marco legal. De acuerdo. En las últimas negociaciones colectivas, desde tu punto de vista, ¿han tenido algún logro distinto al salarial, por ejemplo, en condiciones de seguridad y salud en el trabajo, salud mental, alguna cláusula que tú digas, este es un paso adelante en esta materia? Hasta este año se han desarrollado 5 negociaciones colectivas centralizadas. 5. Yo he podido participar en las últimas 4, invitado siempre por CONACEP. Eh, y con respecto a cláusulas de índole de condición de trabajo, yo resaltaría la que se ha conseguido este año para aquellos trabajadores CAS con enfermedades terminales o enfermedades de cáncer, ¿no? Si bien el Congreso anterior sacó una norma, aprobó una norma, incluyendo a los trabajadores 276 y 728, y no colocó a los trabajadores CAS. ¿Y por qué? ¿Acaso los trabajadores CAS no sufrimos, no podemos sufrir de cáncer? ¿No? Hay muchos compañeros CAS que sufren de cáncer y actualmente están mal, lamentablemente. Pero en la última negociación colectiva se consiguió que se incluya también, se le considere también y se le proteja a estos trabajadores CAS mediante la negociación colectiva, ¿no? Eso es lo que yo más resaltaría respecto a condiciones de trabajo, porque lamentablemente, en las negociaciones colectivas eh, casi todo se está centrando en lo económico, ¿no? En lo económico. Para esto nosotros sí vamos muy bien preparados, muy bien asesorados, manejando data real, pero el aspecto de condición de trabajo muy, pero muy poco el gobierno quiere aceptar, otorgarle beneficios a los trabajadores, a pesar que sabe que son necesarios, como por ejemplo, seguridad y salud en el trabajo, del tema de, de- de diálogo social propiamente dicho. En seguridad y salud en el trabajo, uno de los pedidos que hacemos en la centralizada es que se le designe presupuesto a los comités de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Eh, y el gobierno se opone. Y, por ejemplo, ahora hablando de la negociación descentralizada que hemos tenido nosotros como sindicato con nuestro empleador, nos colocan siempre la palabra disponibilidad presupuestal, Ujú. y disponibilidad presupuestal muy amplio, ¿no? El empleador te puede decir, no, no tengo dinero, no hay presupuesto, y no, basándose en eso, en esa palabra disponibilidad presupuestal, es que no lleva a cabo o mejora mejores condiciones de trabajo para las personas que trabajan en la entidad, ¿no? Como te dije, por ejemplo, lo decías ergonómicas. Nosotros en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el cual yo soy miembro, tenemos un año luchando con esto. Un Ujú. año. Y no puede ser posible que una entidad pública se demore un año para hacer una adquisición de sillas ergonómicas, que es necesario. Y está aprobado por el comité. Claro, nosotros tenemos una data de más de 350 sillas de locales solo de Lima y Ujú. somos una entidad a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional. Sabemos que no se va a poder comprar todas, ¿no? En un solo momento. Ok, eso lo entendemos los trabajadores, pero al menos le pedimos que lo vayan comprando poco a poco. Ujú. Y por ejemplo, lo que nos dicen es que no lo presupuestan, ¿no? No lo presupuestan, a pesar
que año a año insistimos que hay una necesidad, no se presupuesta la compra de sillas ergonómicas, ¿no? Ujú. Y eso no solo pasa donde yo laboro, sino que pasa en muchas entidades públicas. Y hablando de seguridad y salud, como líder sindical, ¿cuáles son los riesgos que tú has identificado a los que ustedes están expuestos? A ver, hay algunas cosas que no se le reconoce al líder sindical, lamentablemente, ¿no? En el sentido de que se considera que el trabajo que el líder sindical hace en ir, representar y muchas veces pelearse en defensa de los trabajadores, eh, no tiene un impacto. Y en realidad sí tiene un impacto, ¿no? Eh, y el empleador se aprovecha de esas cosas. Te voy a contar un caso particular que me ha pasado, ¿no? El año pasado yo fui miembro este, del Corsa Lima Metropolitana. El Corsa Lima Metropolitana se reúne una vez al mes en sesiones ordinarias y se puede reunir en sesiones extraordinarias cuando crea conveniente. La norma dice que por cada sesión el dirigente sindical tiene 2 días de licencia para preparar su participación en la sesión y para participar en la sesión. Estas licencias son una licencia completamente distinta a la licencia sindical y completamente distinta a la licencia por negociación colectiva. ¿Ok? Eh, a la vez, yo fui designado como uno de los representantes de los trabajadores en la comisión negociadora centralizada, integrando el grupo de la CONACEP. Cuando yo solicité la licencia para participar en la centralizada, me la negaron diciendo de que ya había utilizado los 30 días que la ley me otorga. Pero la ley, si bien es cierto, dice 30 días, también dice que estos 30 días pueden ser acumulables entre los dirigentes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si 15 dirigentes tienen 30 días, pero de los 15, 5, 7, 8 no utilizan esos días, se los pueden dar a otro dirigente, ¿no? La Secretaría de Organización de una organización sindical tiene bastante trabajo, ¿no? Entonces, mi organización, la Central Autónoma de Trabajadores del Perú, a mí me daba licencia sindical, sindicales propias de la organización, y la entidad me sumó los días de licencia para participar en espacio de diálogo social con la licencia sindical, ¿no? Algo incorrecto, algo incorrecto porque son dos normas distintas, ¿no? Al sumarme los días de participación de espacio de diálogo social con la licencia sindical, definitivamente llegué al tope, ¿no? Llegué al tope. Nosotros reclamamos, dijimos, incluso me reuní personalmente con la que fue en ese momento directora de la Unidad de Gestión de Talento Humano y le expliqué que estaban haciendo malas cosas, que no era así, que cada licencia es independiente. Ella y 3 asesores más me dijeron que no, que el enredado era yo. Eh, yo pedí una reconsideración, me la negaron, apelé, eh, y ellos enviaron mi caso al Tribunal de Servicio Civil. Yo tuve el año pasado 13 expedientes, 13, en el Tribunal de Servicio Civil. Y el Tribunal de Servicio Civil terminó dándome la razón. Terminé dándome la razón. Pero no solo esto, ¿no? O sea, estos expedientes ocasionaron que me ocasione un perjuicio económico, ¿no? A mí en el mes de julio del año pasado, si te digo que me reducieron mi sueldo al 98%, no exagero, no exagero. No, me hicieron descuentos incluso que la misma ley no, no permite, porque los sueldos de los trabajadores tienen un tope que te Ujú. pueden descontar, Sí. ¿no? Y a mí me descontaron el 98% de mi sueldo. Imagínate, en el mes de julio, mes de fiestas, no, mes de vacaciones de los chicos y todo. No, a pesar de eso, como te dije, el Tribunal de Servicio Civil me dio la razón, solicité a la entidad, ¿no? Y la entidad hasta el día de hoy no, o sea, no me devuelve ese dinero mal descontado, ¿no? Incluso me abrieron un proceso administrativo disciplinario Por abandono. por abandono de trabajo, ¿no? Un proceso administrativo disciplinario, el cual ha ocasionado que nosotros, con la CAT y la CONACEP, presentemos una acción popular,
¿no? En contra de algunos artículos de la ley de servicio civil que estaban utilizando para sancionarme. Artículos que la ley de negociación colectiva había dejado derogados el año 22. O sea, todos estos 4 años, Servir viene utilizando esto. Al nosotros presentar la acción popular y al ser admitida la acción popular, ¿no? Servir saca un informe vinculante, dejando sin efecto todos estos artículos que nosotros hemos llevado a la acción popular. Y todos estos artículos son los que mi empleador está utilizando en mi proceso administrativo y disciplinario. Si Servir dice que estos artículos quedan sin efecto, ¿no? Y no desde ahora, sino desde que entró en vigencia la ley que los dejaba sin efecto, entonces automáticamente el proceso administrativo debería de caerse, ¿verdad? Nosotros hemos presentado un documento a mi empleador solicitándole que el archivamiento del proceso administrativo y de la devolución de lo mal descontado. Hasta ahora no tengo respuesta, ya más de una semana, pero son cosas que los dirigentes sindicales nosotros pasamos. Eh, por ejemplo, ¿no? La ley de seguridad y salud en el trabajo, los seguros complementarios de trabajo de riesgo, protegen al trabajador dentro de su lugar de trabajo, ¿verdad? Y si Pero es al que es de dirigente, alto riesgo. y sí es de alto riesgo, pero al dirigente sindical, por ejemplo, yo me voy al Ministerio de Trabajo a realizar una gestión para el sindicato y para los trabajadores, y en ese transcurso me pasa algo, lamentablemente ese seguro no me cubre. Es que no es un riesgo propio del trabajo para el cual usted fue contratado. Ok, no es un riesgo propio del trabajo, sí, Ujú. pero la ley de la norma que protege a los dirigentes sindicales indica que la licencia sindical se considera como trabajo efectivamente realizado, ¿cierto? Entonces, si tú consideras la labor que yo hago como dirigente como trabajo efectivamente realizado, la labor que yo hago es en representación de los trabajadores, ¿no? Entonces debería de considerarse esa labor como trabajo propiamente realizado. Pero estamos abandonados los dirigentes en ese caso. Si nos sucede algo en la calle, nada nos cubre. Es interesante lo que mencionas porque la norma de seguridad y salud en el trabajo está diseñada y es obligación del empleador tener un IPER, ¿no? Que es la identificación de peligros y riesgos, en función a los puestos de trabajo. Así Necesito es. un secretario, necesito un operario, tengo mi identificación de peligros, riesgos y los controles, ¿no? Pero no está prevista para actividades sindicales porque no forma parte, digamos, de la organización del negocio propiamente del empleador, ¿no? Por eso es que lo que señalas con mucha precisión es que está fuera del marco normativo de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que no significa que los líderes sindicales no estén expuestos a otro tipo de riesgos, Correcto. que es propio de su función, pero que es ajeno a los puestos de trabajo del empleador. Entonces acá la pregunta, y para el análisis, ¿no? Porque este es un tema cual no se conversa, ¿no? No se debate. ¿Cuál sería, digamos, el marco que se debería construir, porque no lo tenemos, al menos desde un ámbito nacional, para proteger o prevenir los riesgos propios de los líderes sindicales como en las funciones que usted menciona, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, las normas de orden público, si es que hablamos, por ejemplo, de una movilización, de una marcha, etcétera, que también debería de alguna manera protegerlos. Y así podemos citar distintas normas que están lejos de la esfera propia de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Yo creo que este tema genera un interesante debate que merece ser estudiado con mayor detenimiento, Así es. pero que sí es importante también traerlo y ponerlo sobre la mesa, ¿no? Ahora, pasando a otro tema que también es muy circunstancial en estos tiempos, que son los despidos de los CAS. Hay muchas organizaciones estatales que están denunciando que muchos trabajadores CAS temporales, los que no son indefinidos, están siendo cesados progresivamente. ¿Cuál es su perspectiva de usted como líder sindical y además también trabajador CAS? Lamentablemente,
es una realidad que está sucediendo, ¿no? En el Ministerio de Trabajo, ya han despedido a 20 compañeros trabajadores CAS, están actualmente sacando a 35 más, y muchos de estos compañeros ya tienen más de 5 años trabajando. Y esto no ocurría. No ocurría antes del 28 de julio. Mm. No ocurría antes del 28 de julio. Si bien el 23 de marzo, cuando sale publicada la ley de CAS con derechos, la 32563, modifica uno de los artículos de la 1057 indicando que solo se pueden trabajar 5 años, ¿no? Esta ley no contempla a aquellos trabajadores que para la fecha ya tenían 5 años laborando, ¿no? Y ellos están en el limbo. Y muchos, me atrevo a decir, la gran mayoría, realiza trabajo que es permanente, labores permanentes de una entidad, labor esencial de la entidad, ¿no? Si bien Servir ha sacado una interpretación auténtica de la ley diciendo los 5 años se empiezan a contar de acá para adelante, entonces si tú hoy tienes 5 años, no, cuando ya no te renueven vas a tener 10, no 5, ¿no? Eh, eh, Esos pobres trabajadores están quedando en una indefensión terrible, porque nosotros tenemos ya comunicaciones, por ejemplo, de algunas bases en las cuales a los compañeros trabajadores les están haciendo contrato de un mes. Antes era de 3 meses, en algunos casos 6 meses, y en pero muy pocos, de un año. Ahora les están haciendo de un mes. En PCM, los trabajadores CAS temporales tienen contrato de un mes, les han hecho de un mes, ¿no? Yo pregunto, ¿qué persona puede hacer un proyecto de vida si tiene un contrato de un mes? Si tú no sabes si el siguiente mes vas a trabajar, ¿no? Y muchos de estos compañeros trabajadores que tienen tiempo ya laborando en esas entidades se han endeudado, han sacado préstamos, ¿no? Han sacado préstamos y muchos de ellos son un descuento por planilla y después cómo va a ser. Y más aún con el Decreto Supremo 142-2026 de Economía y Finanzas, que dice que la liquidación, el CTS para los CAS es solo el 10%. Algo también inconstitucional porque un decreto supremo no puede modificar una ley, ¿no? Es por eso también que hemos presentado una acción popular en contra del decreto supremo 142 y estamos en la lucha y estamos seguros que vamos a ganar eso, ¿no? Pero, por ejemplo, aquellos compañeros de 70 años que también están en el mismo problema de los compañeros indeterminados, ¿no? Que solo van a poder trabajar hasta el 31 de diciembre. Aquel compañero de 70 años, en la entidad donde yo laboro, tengo compañeros que se han comunicado con mi persona y me dicen, compañero, me han enviado un documento y que si no lo respondo en 3 días, en 3 días dejo de trabajar a fin de mes. Entonces nosotros como sindicato le hemos elaborado un documento para que al menos lo dejen trabajar hasta el 31 de diciembre porque la norma lo permite, ¿no? Y me dicen, compañero, yo tengo 10 años trabajando. 10 años trabajando. Si ese compañero, supongamos, gana 4.000 soles, el 10% son 400. El momento que deje de trabajar el 31 de diciembre, cuando le den su CTS, si es que le dan por los 10 años, o sea, 400 por 10 años sería 4.000, lo que gana en un mes. O sea, le van a dar solo un sueldo. Pero si es que se cumple la ley como debería de cumplirse, porque la CTS en los otros regímenes laborales es del 100%, ¿no? Si a ese trabajador le dan un sueldo por año, ¿no? En 10 años el trabajador sacaría 40.000. La diferencia es enorme, ¿no? Sabemos que aquí en el Perú el principal infractor de las leyes laborales es el propio Estado. Es el propio Estado, lamentablemente, pero es una gran verdad. Y el propio Estado arma, saca informes y todo de tal manera, ¿no? Que al único que le conviene es al propio Estado, desamparando al trabajador. Es por eso que los trabajadores ahora estamos reaccionando y estamos llevando estas normas ante el Poder Judicial, mediante acciones populares, mediante demandas de inconstitucionalidad, ¿no? Poco a poco se van a ir dando los resultados, se van a ir viendo los frutos de este trabajo que estamos haciendo
y estamos seguros que vamos a poder corregirle la plana al Estado, corregirle la plana a Servir en el caso de los empleados públicos, ¿no? Porque ya ha habido mucho abuso de parte de Servir, sacando informes contradictorios muchas veces, pero es parte de la lucha. Muchas gracias, José Antonio, por compartir tu experiencia y tus conocimientos con nosotros. Sabemos que esta conversación no se acaba aquí. Hemos tocado temas muy relevantes, sobre todo en la coyuntura en la que estamos viviendo en este 2026, con distintas decisiones de parte del Estado a nivel nacional, que seguiremos abordando. Muchas gracias nuevamente. Encantado, encantado. Más bien, muchas gracias por la invitación, Fiorella. A tu disposición siempre, y permíteme unos segundos para dirigirme a los trabajadores, ¿no? Compañero trabajador, la mejor y única manera que tenemos para defendernos es estando unidos. Yo invito a aquellos compañeros que aún no están afiliados a un sindicato que lo hagan, ¿no? Juntos somos más fuertes, juntos vamos a estar mejor protegidos. Entonces, les recomiendo unirse al sindicato de su organización, de su entidad, porque son ellos los que van a poder defenderlos ante un abuso de su empleador. Muchas gracias.